Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS. En este video les traemos un tremendo mantenimiento de una placa que aparentemente, y por lo que todos sabemos y conocemos, y es de público conocimiento, es una placa de altísima calidad. Tiene la vara muy alta y la verdad que después de algunos análisis, algunas pruebas, descubrimos que no es tan así y vamos a estar dando nuestra opinión, vamos a contar algunos detallitos y obviamente vamos a dejar todo más que explicado para que ustedes mismos puedan hacer el mantenimiento a esta placa. Este paquete nos llegó a la oficina más o menos de una distancia de 820 kilómetros. Nosotros estamos ubicados en Mendoza. La placa nos llegó de Río Negro, más precisamente de General Roca. Un cliente nos escribe por Instagram contándonos que su placa tenía algunos problemitas de temperatura y que quería hacerle mantenimiento. Coordinamos, nos envió la placa, hizo más de 800 kilómetros. El paquete, como lo ven, perfectamente embalado, papel burbuja, la caja original, muy bien empaquetado, así que el paquete obviamente llegó en perfectas condiciones. Nos llegó bastante rápido por correo y decidimos hacer un video para explicarle a todo el mundo cómo hacerle el mantenimiento a esta placa que, por lo que todos conocemos, tiene altísima calidad. Estamos hablando de una RTX 3070 Ti de la marca Asus, más precisamente una Asus ROG. Es una placa de muy buena calidad, tope de línea de Asus, y nosotros encontramos algunos detallitos. Vamos a ver cómo vino empaquetada, una presentación increíble, todo lo que es la caja, y miren lo que es esta tremenda GPU. Ya de por sí podemos ver un tamaño muy grande, triple cooler, una disipación bastante robusta, muy grande, muy buen tamaño, 3 conectores PCI Express, lo que nos va a decir que tenemos un muy alto consumo. Hicimos algunas pruebas, algunos benchmarks, y después de testearlo un poco, pudimos ver que estaban un poco altas las temperaturas, pero nada por fuera de lo normal. Estaban dentro de todo en los rangos normales de funcionamiento. Estamos hablando de una GPU que a máxima carga consume arriba de 300 watts. Estamos hablando de una GPU de mucho consumo. Acá podemos ver, le estamos haciendo un test de estrés a la GPU para poder determinar sus temperaturas máximas, para poder ver la curva que están teniendo tanto procesador y memorias al exigirlas al 100% para ver si estos rangos son parámetros normales. Después de testearla bastante y por algunos minutos, pudimos llegar a 72 grados en lo que es el núcleo, una temperatura bastante bien para 300 watts. Al cortar el test, las temperaturas vuelven a ser completamente normales, la temperatura baja inmediatamente, más de 10 grados al segundo que nosotros cortamos el test. Esto nos habla de que la GPU está en buen estado y el mantenimiento que nosotros hicimos fue preventivo, como deberían ser todos los mantenimientos. Estamos hablando de una GPU que ya llevaba su tiempo de uso, estaba llegando al año y medio de uso. El cliente, por seguridad y para estar más tranquilo en el funcionamiento de la GPU, decide hacerle este mantenimiento. Miren cómo estaba la placa, estaba bastante bien, muy limpia, no tenía casi polvo. Y nosotros igualmente le realizamos el mantenimiento. Acá en el backplate podemos ver un poquito más de tierra, algunos rastros de suciedad, que esto también nos puede indicar que por ahí los thermal pads del backplate estaban un poco desgastados, han liberado un poco de aceite, por lo tanto hay un poco más de pelusa, pero a simple vista podemos decir que la placa está en muy buenas condiciones, que se le ha hecho las limpiezas correspondientes, que ha estado en un lugar adecuado y que a simple vista, como decimos, se ve bastante bien. Vamos a comenzar con el desarmado de esta GPU, quitando todos los tornillos del backplate. Para comenzar, tenemos dos medidas distintas de tornillo Phillips y tenemos una medida de tornillos Torx. Siempre tengan mucho cuidado con estos tornillos porque son muy pequeños y todos cumplen una función vital en lo que es el funcionamiento de la placa. También hay que decir que los tornillos de esta GPU no son de tan buena calidad, así que hay que usar las herramientas justas, las herramientas precisas para no robar o falsear alguna cabeza de algún tornillo y que después en el armado tengamos problemas y no hagan la presión que el tornillo debería ejercer. Así que ya saben, tengan mucho cuidado en lo que es el desarmado con el tema de los tornillos por la calidad. Así que tengan bastante cuidado. Esto es un problema que suele suceder mucho y nos llegan muchas GPU con los tornillos destruidos directamente. Y no queda otra solución más que cambiar el tornillo para volver a dejar la placa en su estado original. Estamos quitando ahora los tornillos Phillips que están en la parte del frente, en la parte de los puertos, que lo que nos va a dejar es poder abrir la placa. Hay que hacer un poquito de presión lateral y así es fácil, se separa lo que es el PCB del disipador. Hay que retirar los conectores, que en este caso tenemos dos, uno para los coolers y otro para el RGB. Hay que tener un poco de cuidado al manipularlos, ya que no son de tan buena calidad y se pueden llegar a romper. Fíjense que los thermal pads están en bastante buena calidad. Los únicos que han sufrido un poquito más de desgaste, obviamente, son los thermal pads de las memorias, que son los que más calor disipan. Ahora retiramos los tornillos Phillips que estaban en los puertos para poder quitar este disipador secundario y así ya tener al descubierto el PCB. La pasta térmica estaba bastante bien, no estaba reseca,
pero estaba en las últimas, ya no le quedaba mucho tiempo de vida útil. Vamos a comenzar realizando una limpieza superficial en todo lo que es la parte superior del PCB. En este caso vamos a utilizar papel parafaginar de la marca Elite y alcohol isopropílico de máxima pureza de la marca Delta. Vamos a tratar de quitar todos los restos de pasta térmica, todas las partículas gruesas que nosotros a simple vista podemos ver en el PCB. Tenemos que ser lo más meticuloso posible y tratar de dejar la placa lo más limpia que se pueda. Vamos ahora a utilizar un separador plástico para poder separar el PCB del backplate metálico. Hay que hacer un poquito de fuerza lateral y así de simple podemos separarlo. Podemos ver que están todos los thermal pads que a simple vista se ven bastante bien, que no ha habido liberación de aceite, esto es bastante bueno, esto nos indica que los thermal pads aún cumplían una función de disipación térmica, que no había comenzado todavía la degradación química. Vamos a comenzar ahora con uno de los pasos más importantes en el mantenimiento, la toma de medidas de los thermal pads. La mayoría de la gente no utiliza ningún instrumento de precisión para determinar el espesor de los thermal pads. Colocan a ojo el thermal pad que mejor les parece y nos llegan un montón de GPU con thermal pad incorrectos, con medidas incorrectas que hacen que los contactos térmicos no sean los adecuados, que por ejemplo el chip principal no haga contacto con el disipador, que las memorias no toquen el disipador, y esto es gravísimo. Las memorias, los chips sufren muchísimo, los componentes se desgastan y las placas sufren mucho estrés. Esto acorta la vida útil. Tenemos varias medidas de pad térmicos en lo que es el backplate, pero acá encontramos un error gravísimo. Podemos ver que acá tenemos un thermal pad que hace contacto con esta fila de diodos. Este thermal pad es de 0.5 milímetros, es un thermal pad muy delgado. Y acá tenemos otro thermal pad también de 0.5 milímetros que no hace contacto en ninguna parte. Así como lo escuchan, está colocado sin motivo alguno. También, por ejemplo, tenemos una placa que está consumiendo 300 watts de pico y no tiene thermal pad en el backplate para las memorias. Eso es gravísimo. Tenemos 3 milímetros para todos los espesores, salvo la fila de diodos esta que utiliza 0.5 milímetros. Ahora en el front estamos midiendo los thermal pad y tenemos dos espesores distintos para las bobinas y las BRM. En este caso estamos midiendo ahora en las BRM. Tenemos 1,5 milímetros para las BRM y un espesor de 2.8 milímetros para las bobinas. Esto como lo conseguimos colocando un thermal pad de 3 milímetros y aplastándolo muy poco. Tenemos que reducir su espesor en 0.2 milímetros. Esto es lo que nosotros hacemos. Ahora, tras medir los thermal pads de las memorias, podemos decir que también estamos usando un thermal pad de 2 milímetros para todas las memorias. Tenemos 3 espesores en el frente y 2 en el backplate. Esto es bastante simple y nos va a hacer que el mantenimiento sea mucho más sencillo. Vamos a repasar toda la placa, si bien está en muy buen estado, con un cepillo de dientes, alcohol isopropílico de máxima pureza, para garantizarnos que la totalidad de la superficie del PCB está completamente limpia, que no haya ninguna partícula que vaya a provocar en algún momento del futuro un daño. Una vez que terminamos con este proceso, que ya quitamos todas aquellas partículas profundas con el cepillo de dientes, lo que vamos a hacer es rociar este alcohol isopropílico en aerosol, en este caso, para quitar cualquier posible rastro que haya dejado el cepillo, cualquier posible pequeña partícula o las partículas finas que están más superficialmente adheridas al PCB. Esto lo que hace es dejar un acabado mucho más prolijo y mejorar muchísimo la terminación de toda la limpieza. Una vez que terminamos con el aerosol, vamos a repasar con un paño parafaginar, un papel parafaginar y alcohol líquido. Esto nos va a garantizar que la placa está perfectamente limpia, igual de limpia que como salió de fábrica. Hay que ser muy meticulosos en este proceso y esto nos va a garantizar una limpieza ideal, óptima de todo el PCB. Si nosotros llegamos a tener algún fallo, con esto lo eliminamos completamente. Hay que limpiar muy bien entre las bobinas, los capacitores y la parte de las BRM, los MOSFET, que suelen juntar mucha mugre entre los recovecos. El chip principal obviamente tiene que quedar como un espejo, tiene que quedar completamente limpio. También vamos a limpiar acá un poco en lo que es el disipador secundario, que en este caso tenemos solamente un thermal pad bastante largo, pero bueno, tenemos un solo thermal pad. También vamos a tomar las medidas con el micrómetro para estar 100% seguros de su espesor, y después de contactar con el micrómetro estamos hablando de un thermal pad de 1,5 milímetros. Este es el único thermal pad que tiene el disipador secundario, así que con esto estaríamos terminando lo que es el proceso de toma de medida de los thermal pad y ya podríamos comenzar con el corte. Vamos a repasar un poco todo lo que es el disipador secundario y el disipador principal para dejarlo lo más limpio posible. En este caso vamos a usar papel y alcohol líquido. También vamos a limpiar un poco de lo que es la carcasa antes de desarmarla y comenzar con el mantenimiento de todos los coolers. Una vez que terminamos con este proceso, vamos a desarmar el disipador principal de la carcasa plástica, de esta carcasa que tiene los coolers y protege toda la GPU, todos sus componentes internos del medio exterior. Tiene 4 tornillos en las puntas, es muy fácil de sacar. Tenemos tornillos Phillips de muy fácil acceso, así que por esto es muy sencillo. Vamos a retirar estos 4 tornillos y una vez que terminamos con eso, podemos realizarle una limpieza mecánica con un pincel para dejarla lo más limpio posible, y ahí, una vez terminado, comenzar con la limpieza y el mantenimiento de los coolers. Son coolers
que hay que tener un cierto cuidado, hay que tener una cierta experiencia para poder realizar el manejo. Tenemos dos formas de abrirlo, esta es la primera. Vamos a realizar un poco de palanca lateral colocando un separador plástico de un lado y otro separador del otro. Vamos a realizar un poco de fuerza lateral y deberíamos poder separar el estator del rotor sin ningún tipo de problema. Algunas veces los coolers suelen estar un poco más duros, un poco más fijos, y hay que tener experiencia ya que podemos romperlos. Son coolers muy delicados y así de simple estaríamos retirando el estator del rotor. Una vez que terminamos con este proceso, vamos a limpiarlo, obviamente, con papel para faginar y alcohol líquido. Hay que ser muy precisos ya que juntan muchísima cantidad de tierra entre las aspas. Esto lo que puede hacer es desbalancear o reducir las RPM de cada cooler, obviamente bajando el flujo de aire, aumentando las temperaturas generales de todos los componentes dentro de esta GPU. Es muy importante realizarle el mantenimiento correspondiente a todos los coolers. Mucha gente directamente lo da por sentado, no les hace ningún tipo de mantenimiento. Los coolers se van empastando con el mismo aceite, la mugre, la suciedad y la pelusa, bajan muchísimo las RPM y terminan quemando las bobinas del estator. Esto es gravísimo, ya que lamentablemente perdemos un cooler, hay que cambiarlo. Son coolers muy caros, de más de 50 o 60 dólares, son muy difíciles de conseguir y hay muchas reproducciones, hay muchas imitaciones chinas y esto es gravísimo. Como siempre, cada vez que limpiamos el centro del estator bobinado, utilizamos este rollito característico del canal, este rollito de papel que nosotros vamos a mojar en alcohol isopropílico de alta pureza para limpiar todo el aceite anterior. Nosotros, quitando todo el aceite anterior, nos vamos a garantizar un perfecto desempeño del aceite nuevo. Colocamos con una jeringa una pequeña gotita en el centro del estator bobinado y una pequeña gotita en el eje del rotor. Esto nos va a garantizar una distribución homogénea y pareja del aceite en la totalidad de la superficie. Volvemos a colocar los tornillos y así de simple habremos terminado el mantenimiento del cooler. Recuerden, hay que tener una cierta experiencia, hay que tener un poco de tacto y cuidado con el tema de los coolers porque se pueden romper. Vamos a retirar y cambiar el segundo cooler, es exactamente el mismo procedimiento, así de simple, pero les queríamos mostrar esto, un pelo. Por ahí en la cámara no lo logró enfocar mucho, pero tenemos un pelo bastante largo. Esto es muy común en los coolers. Cada vez que nosotros hacemos mantenimiento encontramos mucha cantidad de pelos. ¿Esto a qué se debe? A que el cooler todo el tiempo mete gran cantidad de aire hacia el disipador y obviamente al aspirar esta cantidad de aire, aspira todo lo que hay en él, pelo, pelusa, mugre, suciedad. Esto se mete adentro del cooler, que debería ser una unidad, un recinto sellado, pero no lo es, ingresa por los laterales, se enrieda, se va enredando con el pasar del tiempo en lo que es el eje, va disminuyendo las revoluciones, calentando cada vez más la bobina y puede terminar en un cooler quemado, en un cooler dañado y obviamente aumentando las temperaturas generales de la placa. Esto es algo que pasa muy seguido, por eso hay que tener cuidado de hacer el mantenimiento de los coolers lo más esporádico posible y ir revisando cada tanto tiempo las revoluciones de cada uno para estar 100% seguro de que los coolers están lo mejor posible. Estamos repasando acá con un poco de papel y alcohol líquido todas las superficies de contacto de los disipadores. Hay que ir repasando todo el tiempo ya que podemos ir dejando con las manos alguna suciedad, un poco de grasa, y esto obviamente lo que va a ir haciendo es restar eficiencia térmica al proceso de disipación. Si nosotros compramos muy buenos thermal pad y no somos cuidadosos al momento de manipularlos o limpiar las superficies de contacto, vamos a hacer que el thermal pad de muy alta calidad y obviamente en consecuencia un alto precio esté reducido y hayamos perdido eficiencia y dinero, así de simple. Por eso hay que hacer varias veces este proceso, hay que repetirlo y hay que ser muy cuidadosos para evitar pérdidas monetarias y pérdidas en el rendimiento. Vamos a comenzar ahora con el corte de todos los thermal pad. Recuerden que tenemos mucha cantidad de medidas, tenemos 3 medidas en el front, 2 medidas en el back y tenemos una medida más en lo que es el disipador secundario. Cada vez que hacemos los cortes de los thermal pad hay que hacerlo sobre una superficie estable que no nos vaya a aportar nada al thermal pad, una superficie de corte lo más limpia posible y hay que ser muy precisos para no desperdiciar dinero principalmente. Si nosotros hacemos un corte mal y hay que unir 2 thermal pad, estamos perdiendo eficiencia y plata. Esto es muy importante y es muy simple. Los thermal pad están carísimos, son difíciles de conseguir y hay muchas imitaciones, así que hay que tener cuidado con el tema de los thermal, que hoy en día sería el punto más crítico en el mantenimiento de una placa, por su costo, así de sencillo. Las pastas térmicas son caras, pero los thermal pad son mucho más caros. Recuerden, teníamos 3 medidas que las dijimos anteriormente. En el front tenemos 3 milímetros para lo que son las bobinas, tenemos 1.5 milímetros para lo que son las BRM, estos MOSFET, y tenemos 2 milímetros en todas las memorias. Estamos cortando ahora los thermal pad de las memorias. Estos thermal pad que eran los que más habían sufrido. Tenemos 3 módulos de memoria, las BRM, las bobinas y el disipador secundario. Con esto terminaríamos el front. Es bastante simple y no son gran cantidad de thermal pad, así que eso está bastante bueno, no tenemos que hacer muchos cortes, por lo que vamos a reducir el error.
Si les está gustando el video, le pueden dar like y suscribirse. Nos ayudan muchísimo a crecer en el canal y a poder seguir subiendo contenido de calidad, más explicaciones de placa, algunos unboxing, algunas experiencias, algunas opiniones sobre algunos productos y crecer en comunidad. Así que ya saben, si les gustó el video, le pueden dar like y se pueden suscribir. Una vez que ya terminamos con el corte de todas las memorias, siempre, cada vez que terminamos de colocar un thermal pad, hay que realizar un poco de presión con las manos, así como estamos haciendo justo ahora, para garantizar la adhesión correcta del thermal pad al componente que va a disipar. Por ahí nosotros a veces colocamos los thermal pads se mueven y después no terminan haciendo buen contacto en los disipadores. Es más, hay mucha cantidad de placas GPU que originalmente de fábrica vienen con los thermal pad corridos. Y al estar corrido, obviamente, y no tener contacto entre las superficies, el trabajo no lo está haciendo. Es un thermal pad que está colocado en vano, no cumple ninguna función. Así que yo siempre, ya saben, al momento de colocar el thermal pad vamos a realizar un poquito de presión para garantizar una correcta adhesión del thermal. Esto es muy importante. Estamos cortando ahora el thermal pad de 1,5 milímetros que va a disipar estos controladores en la parte del front al costado de las bobinas. Son muy finitos estos thermal pads, así que hay que ser muy precisos. Si lleva solamente uno, es bastante simple. Una vez que terminamos de colocar todo, vamos a hacer una limpieza con un pincel de cerdas suaves, colocar la pasta térmica. En este caso estamos usando Arctic MX4. Siempre utilizamos esta pasta ya que nos brinda unos resultados increíbles. Es una de las pastas térmicas con mejor relación calidad-precio. Vamos a colocar un pequeño granito de arroz en el centro del chip y lo vamos a esparcir con esta espátula plástica sobre la totalidad de la superficie. Esto es muy importante. Hay mucha gente que suele colocar un puntito, una cruz, un círculo. Nosotros no utilizamos estos métodos ya que al momento de hacer contacto con el disipador, mucha pasta térmica se derrama por los laterales del chip, desperdiciamos muchísimo producto y no es eficiente. Hay veces que hasta podemos dejar algunas partes de la superficie del chip sin producto. Y esto obviamente sería muy grave para lo que es la disipación del chip gráfico principal. Bajaría mucho su eficiencia. Retiramos todos los film protectores con mucho cuidado de no hacer contacto con ninguna parte de las manos, de los dedos. Colocamos en este caso el disipador secundario. Hay que pasar por el costado de este cable que va a estar manejando todo el tema de los coolers. Una vez que el disipador secundario está en su posición final, vamos a atornillar los tornillos para poder fijarlo en su posición final y que la placa esté un poco más firme, un poco más sólida. Son 3 tornillos que van en el frente. Una vez que terminamos con esto, ya podemos colocar el PCB en su posición final sobre el disipador principal. Hay que cerciorarse de que todos los agujeros coincidan con sus respectivas ranuras para que una vez que armemos el producto no esté corrido, a la pasta térmica se haya colocado en la posición correcta. Es un proceso bastante simple. Cuando ya tenemos todo en su lugar, conectamos el conector del RGB y ya podemos comenzar con el corte de los thermal pads. Recuerden, tenemos dos medidas, 3 milímetros para la mayoría de los casos y 0.5 milímetros para la fila de diodos. Que recuerden teníamos 2 y en uno no cumplía ningún tipo de función, así que vamos a tener solamente uno de 0.5 milímetros. Estamos cortando acá de 3 milímetros los thermal pads que originalmente no traía ninguno para las memorias. Nosotros se los vamos a colocar, vamos a hacer este mode para poder mejorar un poco lo que es la disipación, la calidad térmica y bajar todo el estrés que sufre la placa para liberar este calor que tiene el PCB hacia el exterior y se pueda disipar. Originalmente esta placa no traía estos thermal pads, es un mod que nosotros le hacemos a todas estas GPU para todas estas 3070 Ti y mejora bastante la calidad, el rendimiento y la vida útil de esta GPU. Así que ya saben, si tienen esta GPU lo tienen que hacer sí o sí porque originalmente no los trae y es una placa de alto consumo, de alto rendimiento que se ve muy perjudicada si no tiene estos thermal pads. Son 3 thermal pads de 3 milímetros los que hay que colocar. Recuerden siempre apretarlos bien así estos thermal pads no se mueven. Ahora vamos a cortar el thermal pad que va a disipar toda la parte de las bobinas, estas BRM que levantan tanto calor, que es una zona muy crítica en lo que es la disipación térmica. Es un thermal pad bastante largo, así que nos va a condicionar al momento de la compra. Tenemos que comprar un thermal pad bastante largo, por lo menos de 120 milímetros de largo, no importa el ancho, eso lo vamos a ir viendo, depende de la cantidad de placas que tengan que hacer. Si es solamente esta, no deberían comprar mucha cantidad de superficie, pero sí tienen que saber que necesitan un thermal pad de 3 milímetros de por lo menos 120 milímetros de largo. Estamos cortando la otra parte de las bobinas, también tenemos dos, una que va hacia el núcleo del GPU y otra hacia las memorias. Tenemos dos grupos de bobinas, este es el de las memorias. Hay que ser muy cuidadoso con el tema de los cortes, más si estamos hablando de thermal pad de 3 milímetros, que es el más caro de todos. Y aparte no se consigue mucho, hay muchas falsificaciones, así que ya saben, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, siempre comprarle a vendedores que tengamos algún tipo de referencia o sean de nuestra confianza, porque hay muchas falsificaciones, hay muchos thermal pad de muy mala calidad que se están vendiendo por thermal pad de primera, y esto es gravísimo. Hay mucha diferencia en lo que es el coeficiente de disipación térmica. Para que se den una idea, hay muchos
thermal pad que tienen un coeficiente de disipación de entre 3 y 5 watts que lo están vendiendo por coeficiente de 15. Estamos hablando de pads térmicos que tienen 5 veces menos rendimiento que los originales. Por eso es gravísimo. Obviamente no es solamente el rendimiento térmico, sino el aceite que liberan, el tiempo que duran, la potencia que pueden soportar. Así que son cosas bastante graves que están pasando y cada vez pasan más. Una vez que terminamos con todo el corte, vamos a colocar el backplate en su lugar, fijándonos de que todos los agujeros coincidan con sus respectivas ranuras, con sus respectivos zócalos. Y una vez que terminamos con esto, vamos a colocar los tornillos. Primero vamos a hacer una pequeña presión, los vamos a ajustar muy suave. Una vez que tengamos todos los tornillos colocados en la posición final, vamos a realizar un ajuste progresivo. ¿Esto para qué? Para que la fuerza que realizan los tornillos sobre el thermal pad y la totalidad de la superficie sea homogénea. Esto nos va a garantizar que los thermal pads se queden en su lugar, se aplasten de una manera homogénea y no haya lugares donde se realice más presión o menos. Una vez que tenemos todos los tornillos, la totalidad de los tornillos colocados, hasta los tornillos torque, que son justamente los que estamos poniendo ahora, recién ahí vamos a colocar el marco, este marco metálico que va a fijar el PCB al disipador principal. Al final de todo lo vamos a colocar. Es muy importante. Hay gente que empieza por este proceso, nosotros lo vamos a colocar al final. Hemos obtenido muchos mejores resultados y la pasta térmica se distribuye mucho más homogéneamente. Acá estamos colocando los tornillos que fijan el disipador principal al PCB en su parte trasera. Esta GPU es tan larga que necesita 2 de estos tornillos en su parte trasera para poder garantizar una unión pareja y estable de todo el disipador a la GPU. Ahora sí, al final de todo, vamos a colocar esta moldura metálica, este marco metálico con los 4 tornillos. Estos tornillos, a diferencia de la mayoría de las placas, no tienen resortes, son simplemente tornillos Phillips que no son de tan buena calidad, así que hay que tener mucho cuidado. Como siempre, y al igual que en todas las GPU, vamos a realizar un ajuste en cruz. Vamos a ir dando pequeñas vueltas de a cuarta o media vuelta por cada uno de los tornillos. Siempre vamos a saltar de un extremo al otro para poder realizar una presión pareja sobre la totalidad de la superficie. Esto es muy importante. Una vez que colocamos todos los tornillos y realizamos un ajuste final, vamos a poner al final esta moldura plástica que lo único que hace es embellecer todo. Esta GPU tenía originalmente, después de 1 año y medio de uso, todos los film protectores colocados. Esto es muy grave. Obviamente nosotros se los retiramos a todos. ¿Y cuál es el motivo de esto? El plástico en el aluminio lo que va a hacer es que no tenga un correcto contacto con el aire y va a hacer que la disipación sea mucho menor. En el caso de los coolers, en el centro, el plástico al girar con el mismo calor, estos plásticos se despegan, el mismo cooler lo succiona, el plástico se introduce adentro del cooler y termina quemándolo. Es gravísimo, muchas veces pasa y nos han llegado un montón de GPU con estos problemas. Hay que quitarle todos los plásticos, hasta el plástico del frente. Todos cumplen una función que es la de proteger al momento del embalaje y del transporte la GPU de posibles rodaduras o posibles golpes o toques que obviamente afecten a la estética de lo que es la GPU. Una vez que ya está colocada, se tienen que retirar todos, absolutamente todos. No cumplen ninguna función una vez que ya está instalada. Obviamente, y como es costumbre del canal, vamos a hacer una limpieza con un paño de microfibra y una espuma limpiadora de pH balanceada. ¿Esto qué va a hacer? Va a volver a la GPU a su estado original. Va a restablecer el brillo que tenía originalmente toda la GPU. Las carcasas, los metales, los plásticos, los coolers, absolutamente todo. ¿Por qué utilizamos este tipo de espuma? Porque no aporta brillo extra a lo que es la carcasa ni elimina las texturas que originalmente trajo. Después de probarla por mucho tiempo, logramos bajar 2 grados la temperatura del núcleo y 2 grados la temperatura de las memorias. No es mucho, pero como esta GPU está en muy buen estado, es un cambio bastante grande para lo que significa. Colocamos los thermal pads en el backplate que no estaban, cambiamos la pasta térmica y la GPU quedó impecable. Mejoramos mucho el ruido de los coolers y la placa quedó así como la ven, reluciente. Quedó muy bonita estéticamente. Ya saben, si les gustó el video, le pueden dar like y se pueden suscribir. Cualquier tipo de duda o consulta la pueden dejar abajo en los comentarios y nosotros siempre les respondemos. Muchas gracias a todos. Esto es un video de Hardware OS.